La guerra arancelaria entre China y Estados Unidos ha entrado en una nueva etapa, ya que esta guerra comercial global de Trump se ha intensificado hoy miércoles cuando China anunció aranceles adicionales sobre los productos de Estados Unidos, respondiendo a que Estados Unidos haya hecho entrar en vigor nuevos y duros aranceles de Trump, aumentando los impuestos de importación sobre productos chinos al 104%. ¿Qué hizo China? Anunció aranceles adicionales sobre las importaciones que vienen de los Estados Unidos, llegando a un total del 84% y entraron en vigor hoy miércoles 9 de abril. Ahora, pero esta guerra comercial no es nueva y por eso en este video no solamente vamos a hablar de la guerra comercial en sí, sino también de lo que causó que China se convierta en una potencia por medio del robo de propiedad intelectual, de la transferencia de industrias y tecnologías y el fuerte intervencionismo estatal para manipular la moneda y abaratar los costos, hundiendo a las industrias de otras naciones, algo que Trump busca revertir. Pero vayamos a los orígenes de esta guerra comercial. Esto no es nada nuevo, esto es algo que ya lleva varios años. De hecho, Estados Unidos lleva mucho tiempo criticando a China por lo que denomina prácticas comerciales que son muy desleales, como son las subvenciones a empresas estatales, la transferencia tecnológica forzada de empresas estadounidenses que operan en China. Es decir, China, para que esas empresas puedan operar ahí, les exige transferir toda su tecnología o incluso en algunos casos les exige como condición, por ejemplo, a Apple y a Tesla para poder operar y vender en China, que todos sus centros de datos se encuentren dentro del país. Es decir, los chinos no son tontos, a lo cual se suma todo lo que tiene que ver con el robo de propiedad intelectual. Y estas prácticas, según Estados Unidos, son las que contribuyen a este enorme déficit comercial, ya que Estados Unidos importa de China mucho más de lo que exporta. Bueno, en este video vamos a ver cómo políticos de Estados Unidos son los culpables de que esto haya ocurrido, pero podemos ver con estadísticas que van hasta el año 2023. Y si nosotros, por ejemplo, vamos al año 2024, vemos que Estados Unidos importó alrededor de 440.000 millones de dólares en bienes de la China, mientras que exportó hacia la China solamente bienes de 145.000 millones y por lo tanto el déficit es de 295.000 millones de dólares. Estamos hablando de un déficit gigantesco. Ahora, esto no es nuevo. Si nosotros vemos este gráfico, vamos a ver que aquí en el año 2018 se acentúa profundamente durante el gobierno de Trump, lo que hace que él tenga que reaccionar, y por eso esta historia no es una historia para nada nuevo. Comenzó en enero del 2018 cuando Trump comenzó a tomar acciones para mitigar este déficit, imponiendo aranceles a productos chinos, especialmente paneles solares, lavadoras, que luego en ese año se fueron extendiendo al acero, al aluminio y a una cantidad enorme de productos de consumo industriales. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Trump en esta guerra que comenzó ya en el año 2018? Era proteger las industrias de los Estados Unidos, tratar de reducir el déficit comercial y especialmente presionar a China para que cambiara sus políticas económicas, porque son muy desleales y están destruyendo las industrias de muchísimos países. Ahora, ¿qué hizo China en ese momento? Respondieron con aranceles de represalia sobre productos de los Estados Unidos, especialmente a sectores políticamente muy sensibles como la agricultura, especialmente el caso de la soja, y también la energía, lo que marcó el inicio de una escalada de represiones entre los dos países. Aquí no estamos hablando entonces de nada nuevo, porque este conflicto se intensificó significativamente a partir del año 2018. Entonces, les voy a preguntar algo. Si ustedes creen que este conflicto es de ahora, de esta semana, por lo que está haciendo Trump con China, lamento decirle que tal vez los medios les estén dando una versión totalmente irreal de lo que está ocurriendo, porque es algo que viene en escalada del 2018 y no se acabó ni siquiera con Biden, especialmente por este mecanismo de imposición de aranceles por medio de ambas naciones a los productos de la otra. Y esta disputa comercial que estamos viendo en este momento tiene sus raíces en tensiones de larga data sobre lo que yo hablaba recién, desequilibrios comerciales, derechos de propiedad intelectual, políticas económicas, pero que obviamente se ha intensificado bajo la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
y obviamente ha seguido evolucionando desde el año 2018 hasta llegar ahora al año 2025. Pero ¿qué pasó entre medio? Y aquí esto es muy interesante para entender cómo no solamente se trata de cuestiones de comercio, de finanzas, muchos análisis de liberales se limitan solamente a la cuestión comercial, a la cuestión de dinero, y no se dan cuenta que hay otros factores muy grandes que tienen que ver con cuestiones militares, con cuestiones geopolíticas, con cuestiones de la clase trabajadora de tu país que tienes que defender, y es lo que está haciendo Trump. Pero vayamos a lo que se llamó la fase 1. Esta guerra comercial comienza en enero de 2018, luego vamos a enero del 2020, 2 años después, ya que tras tensas negociaciones ambas partes firmaron este acuerdo preliminar que vemos aquí en la foto, lo que se llamó fase 1. Estados Unidos en ese momento acordó reducir a la mitad algunos de los aranceles que se habían impuesto, pasaron del 15% al 7,5%, obviamente nada en comparación con el 104% que estamos viendo ahora, mientras que China se comprometió a comprar 200.000 millones de dólares adicionales durante ese año en productos de Estados Unidos durante lo que fue el 2020-2021. Incluidos productos agrícolas. Ahora, ¿qué pasó aquí? Aquí es lo interesante porque China no cumplió ese compromiso y muchas cuestiones estructurales, como por ejemplo todas las políticas de transferencia de tecnología, robo de propiedad intelectual, quedaron sin resolver. China no cumplió nada. Entonces, cuando hay economistas que dicen hay que ir a resolver esto a la Organización Mundial de Comercio, que son una especie de juez, no hace nada las Naciones Unidas. Eso lo sabemos todos. Las Naciones Unidas no sirven para absolutamente nada. Entonces, si bien esta guerra comercial que comienza en el 2018 ha sido vista por muchos como un fracaso para Estados Unidos porque el déficit comercial ha persistido, como podíamos ver en las imágenes de recién, los consumidores de Estados Unidos tuvieron que soportar mayores costos, eso es un hecho, pero ahí es donde pasamos a la otra fase, que es el gobierno de Biden o la era Biden entre el 2021 y el 2024, porque curiosamente Biden mantuvo los aranceles de Trump a pesar de las críticas de defensores del libre comercio y añadió nuevos controles a la exportación de tecnologías avanzadas, de hecho, por ejemplo, los semiconductores, para limitar el ascenso militar y económico de China. Por una cuestión de sentido común, tú no puedes darle a un país potencialmente o en realidad enemigo tuyo todo lo que necesita para desarrollarse militarmente. Esto no tiene sentido. Es como decir, yo tengo un enemigo enfrente y le voy a vender armas y balas para que me pueda atacar. Eso no tiene sentido. Bueno, un liberal va a decir, no hay que venderle porque ganas dinero, pero no tiene en cuenta que hay muchos otros factores a veces mucho más importantes que la mera cuestión económica, especialmente todo lo que tiene que ver con el ascenso militar y económico de China. Además, obviamente, de cómo China está destruyendo las economías nacionales. Pero ¿qué hizo China entonces ante estos frentes que se le iban armando? Lo que hicieron fue estrechar lazos con otros mercados, como el caso de la Unión Europea, para compensar las pérdidas de Estados Unidos. Y era lo que habíamos visto en un video de ayer, cuando la Unión Europea estrecha lazos, le invaden el mercado con vehículos eléctricos y tiene que ponerle restricciones porque le empezó a destruir la industria nacional europea con una cantidad enorme de millones, más de 12 millones de trabajos que estaban en peligro. Pero ahí pasamos entonces de Biden a lo que está ocurriendo ahora en esta escalada del año 2025 durante el segundo mandato de Trump. Porque llega Trump a la presidencia en el 2025 y comienza a intensificar drásticamente el conflicto. Por ejemplo, hasta hoy, 9 de abril, los aranceles de Estados Unidos sobre productos chinos habían aumentado hasta una media primero de 54%, China le respondió con 34% y Estados Unidos dijo, no, si ustedes no me sacan ese 34%, hoy a la noche, eso lo dijo ayer, se lo subimos al 104% como condición para que China retire sus contramedidas. China no las retiró, es más, China respondió con un arancel, primero decía recién del 34%, y que ahora le ha subido un 50% más, llegando al 84% a todos los bienes
de Estados Unidos, además de controles de exportación sobre minerales de tierras raras fundamentales para las industrias tecnológicas y de defensa. Entonces, esto es bien interesante porque China también le hace el mismo juego a Estados Unidos. China dice, a ver, nosotros tenemos tierras raras que son fundamentales para producir armas, para tecnología, para defensa, no se las mandamos a Estados Unidos. Y listo. Y China lo hace. Ahora, ¿por qué Trump no puede hacer exactamente lo mismo? Y es ahí entonces donde la oficina de la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado de China anunció todos estos aranceles sobre productos estadounidenses a partir del día 10 de abril, es decir, el jueves 10 de abril, como una política de defensa china. Entonces, nuevamente, voy a ir a una cuestión que muchas veces se ignora completamente. Vamos a analizar este tweet. Evolución del arancel medio de China. Para quienes digan que se enriqueció gracias al proteccionismo. Acá Juan Ramón Rayo cita a esta persona, Vicente Geloso, que dice las tarifas no fueron lo que hicieron a China rica, sino básicamente el hecho de que se alejaron del proteccionismo y por eso todas las tarifas o aranceles comienzan a decaer en China a partir del año 1978 y esto hizo que China se convierta en un país más rico. Bueno, aquí hay una falacia que Juan Ramón Rayo repite, es una falacia, es una mentira además, es un error. ¿Por qué? Porque esta guerra de aranceles no se trata solamente de balanzas comerciales, sino que es una lucha por el dominio económico y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estados Unidos busca, de hecho, frenar el ascenso de China como una potencia mundial, mientras que obviamente China pretende proteger su soberanía y el ascenso al mercado. Y ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, lo que obviamente podría desencadenar en una guerra de desgaste total que ciertamente va a modelar la economía mundial y por eso muchos liberales me parece que están asustadísimos porque se les acaban sus esquemas de explicar la realidad, pero por no haber tenido en cuenta muchos otros factores que son tan importantes o más que la misma economía. Ahora, ¿qué irá a pasar? Esto va a depender, me parece a mí, de qué economía, si la de China o la de Estados Unidos, puede soportar este dolor durante más tiempo y ambas partes apuestan por el punto de ruptura político o económico de la otra. Pero vayamos a este error que mencionaba recién acerca del proteccionismo. Nadie, bueno, tal vez alguien lo dice, pero nadie, me parece con sentido común, dice que China se enriqueció gracias al proteccionismo. Ese no es el hecho. No es que uno está argumentando, Trump pone tarifas, aranceles para hacer crecer a Estados Unidos y de esa manera se hace rico cuando China no usó del proteccionismo económico. La realidad es mucho más compleja. Y aquí yo creo que hay una muestra muy grande de ignorancia acerca de la historia económica de China. Porque el crecimiento económico de China, que pasó de ser, es verdad, eso, una de las naciones más pobres del mundo a la segunda economía más grande del planeta, no es una cuestión solamente de libre mercado o de proteccionismo. La realidad es que es una mezcla muy desordenada de ambos factores, además de lo que podríamos decir una fuerte dosis de control estatal y condiciones globales que se dieron en el momento justo. Vamos a ver una cuestión que es bien interesante, porque antes de 1978 la economía de China era un desastre. Estaba planificada centralmente, estaba aislada y estancada, tenía un crecimiento del PIB de entre el 4 y el 6% anual bajo Mao, y eso, si nos creemos las cifras, porque yo creo que es muy válido pensar que estaban infladas y que estaban mintiendo al respecto. Ahora, ¿qué pasa? Aquí veamos en este gráfico cómo comienzan a caer, ¿no es cierto?, los aranceles que imponía China y se abre a la exportación. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente es el desarrollo post-1978 y la entrada en el sistema global de comercio. Porque Deng Xiaoping, quien estaba a cargo de China ya por el 78, inició reformas y abriendo las puertas a algo que es parecido a lo que sería una economía de mercado. Comienzan a surgir empresas privadas, comenzaron a fluir inversiones extranjeras y se crearon zonas económicas especiales como Shenzhen, que se convirtieron en laboratorios para el capitalismo con características chinas o lo que el presidente Xi ahora dice socialismo con características chinas. Ahora,
Es bien interesante que en esta época el crecimiento anual del PIB se disparó hasta el 10% durante décadas y eso fue lo que termina sacando de la pobreza a 800 millones de personas. Pero esto no es simplemente pura magia del libre mercado como que nos quieren hacer creer muchas personas, sino que es el Estado que terminó aflojando las riendas lo suficiente como para dejar respirar a los mercados mientras mantenía un firme control de todo el panorama general. Entonces, es válido afirmar, por ejemplo, que la economía creció en China gracias a un nuevo tipo de intervención estatal y no gracias a una supuesta mano invisible. Bueno, ustedes me dirán, pero en China la mano invisible no es invisible, es el Estado comunista. Si bien, esto también hay que reconocerlo, es verdad que el mercado libre desempeñó un papel muy importante, la libertad de mercado, pero hay que ver cómo, y aquí está la clave. ¿Por qué? Porque China se une a la Organización Mundial de Comercio del 2001. China se convierte en ese momento, se conecta al comercio mundial, se convierte en la fábrica del mundo, es decir, el libre mercado favorecía a China en tanto y en cuanto un día la producción nacional del resto. Un día la producción nacional de Brasil, la producción nacional de la Argentina, la producción nacional de los Estados Unidos, de la Unión Europea, la producción nacional de México. A México lo destruyó, de hecho. Y entonces el libre mercado, ¿a quién favorecía? Favorecía a los chinos, porque era un libre mercado para que China pueda inundar el mundo de sus productos sin necesidad de tener que comprarle absolutamente a nadie, generando déficits comerciales gigantescos, que es lo que Trump está denunciando en este momento. Ahora, si Trump tiene razón en ver como algo malo ese déficit comercial, es otro tema, porque hay otras cuestiones que pueden balancear el déficit comercial de un país y no es el tema de este video. Pero es un hecho que las exportaciones, especialmente de ropa barata, de productos electrónicos y de todo lo que está made in China, se dispararon, impulsadas por cuestiones que tienen que ver con muy bajos salarios. Yo he tenido, por ejemplo, compañeros en la universidad chinos que me contaban que su papá, por ejemplo, tenían compañías donde a los empleados les pagaban $1 al día. Y no les estoy hablando hace 20 años, les estoy hablando no hace mucho. Se dieron entonces salarios muy bajos, casi esclavitud laboral, la escala masiva de la producción y una moneda, esto es bien interesante, el yuan, que se mantuvo infravalorado y manipulado por el Estado para aumentar la competitividad. Entonces, ¿qué hacía China? Le bajaba el valor y era imposible competir contra China. Eso es una cuestión muy desleal, ¿no? Y ese mecanismo, y aquí vienen todas las corporaciones globalistas, ese mecanismo alentó la inversión extranjera directa, que de hecho alcanzó los 163.000 millones de dólares en el año 2020, hace 5 años, construyendo fábricas, transfiriendo conocimientos técnicos y todo el robo de propiedad intelectual por parte de compañías chinas. Por ejemplo, si Black Decker, y esto es un caso concreto, Black Decker lleva su fábrica de producción de herramientas a la China, en la China comienzan a producirlo y luego China crea una compañía que hace exactamente lo mismo que Black Decker a mitad de precio. Les robaron toda la propiedad intelectual. Eso es un hecho, ¿no? Ahora, ¿de quién fue el error ahí, no? Entonces, el sector privado en la China genera ahora más o menos el 60% del PIB, pero no hay que olvidar que el proteccionismo también estuvo presente y no era algo pequeño, circunstancial, porque el Estado protegió industrias claves como el acero, la tecnología, las tierras raras, y cómo las protegían con subvenciones, con aranceles y con normas que perjudicaron a todos los rivales extranjeros. Además, está la cuestión del Made in China 2025. Es un programa, un ejemplo muy reciente, que pretende dominar campos de alta tecnología como la inteligencia artificial, la robótica, y para eso están inyectando miles de millones en empresas nacionales y forzando la transferencia tecnológica de empresas extranjeras. Es aquí donde viene toda la cuestión del robo de datos. China, que ha inundado el mercado de productos, que luego se dedican esos productos al espionaje, a la vigilancia, no importa si es un enchufe, no importa si es un conector, no importa si es un adaptador, la cantidad de datos que roban y transfieren hacia China para mejorar sus sistemas tecnológicos de inteligencia artificial, que es algo que lo desarrollo más en mi libro Apaga el celular y enciende tu cerebro, donde van a encontrar un capítulo sobre todo este tema.
Ahora, las empresas estatales, aunque sean menos eficientes, siguen acaparando sectores críticos en China como la energía, como los bancos, por ejemplo, y están siendo sostenidos por préstamos baratos y un elevado ahorro interno. Entonces, esto no es una mano invisible del mercado, dejar hacer lo que quieran. No, esto es una estrategia de protección de China, ¿no? Ahora, sin embargo, el verdadero problema es la mano dura del Estado, porque China socializó cuestiones como las tierras, las infraestructuras, la sanidad, para mantener la producción barata. Entonces, las carreteras que hay en China, los ferrocarriles, los puertos, todo eso se hizo muy rápidamente porque el gobierno podía arrasar con cualquier tipo de obstáculo. En sentido literal, si ahí había un edificio, iban y lo tiraban y se acabó. Entonces, el gobierno del partido único significaba para este proyecto de crecimiento a partir de un ente totalitario estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay elecciones, no hay un partido político que te pueda ir y deshacer lo que hizo el otro. Es estabilidad total, no había cambios de rumbo en el ciclo electoral. China podía hacer planes a largo plazo, algo que ningún gobierno democrático en el mundo entero puede hacer. Y eso ha llevado a personas como Trudeau, por ejemplo, a decir que el ideal de gobierno para él es China, porque China se pone un objetivo y lo hace y no le importan los derechos humanos ni absolutamente nada. Entonces, tenemos elevados ahorros canalizados a través de bancos estatales que terminaron financiando una inversión masiva y terminaron obviamente eclipsando al 20% de las economías desarrolladas en el mundo. Y esto, y para volver a lo que me parece que es un error, esto no se debe al libre mercado, sino a la deflexión muscular autoritaria de un gobierno que es totalitario. Pero hay que tener en cuenta que el momento global también ayudó, porque China se subió al carro de la globalización en el apogeo de la globalización con el objetivo de satisfacer la demanda de todos los consumidores occidentales que se lanzaban a comprar productos muy baratos. Y esto ahí entra de lleno lo que hablaba con John Acquaviva el otros días, el problema del consumismo en los Estados Unidos y en Europa, que alimentaron toda esta estrategia que terminó en un problema geopolítico muy grande que estamos viviendo ahora, porque Estados Unidos y la Unión Europea no opusieron mucha resistencia hasta que ya era demasiado tarde, hasta que el shock chino golpeó a sus trabajadores, golpeó a sus industrias. Entre medio sí hundieron a muchos otros países, hablábamos del caso de México, pero para entonces, cuando Estados Unidos se da cuenta de este problema, cuando llega Trump al gobierno en el 2016, China era demasiado grande para detenerla. Y tenemos que ver qué es lo que va a resultar de todos estos aranceles. Pero miren, aquí este gráfico lo demuestra muy bien. Tenemos la situación comercial en el año 2000, los mercados globales repartidos entre Estados Unidos con sus mayores socios comerciales y la China limitada a una serie de países de Asia y de África. Pero vamos al año 2024 y vemos que China ha tomado el mundo por sorpresa gracias a todo este proceso de la globalización. Entonces, los intereses de corporaciones globalistas bajo el visto bueno del gobierno de Clinton fueron las que impulsaron todo este proceso que ya venía en curso gracias a el ingeniero de la economía global que se llamaba Kissinger, Henry Kissinger, que eso lo hablé en otro video cuando tuve el vivo con John Acquaviva. Pero todas estas empresas, aquí viene la cuestión, todas estas empresas que viven del entramado globalista, estas empresas globalistas que usaron de la globalización, y por eso no podemos separar, si bien globalización y globalismo son dos cosas distintas, la globalización es básicamente la puesta en práctica del globalismo económico. Esa es una de las críticas que yo tengo al libro de Agustín Laje. No podemos separar las dos cosas. Porque estas empresas, en busca de ventajas de costes, comenzaron a externalizar toda su fabricación a la China, especialmente después de que China se uniera a la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, y fue una medida apoyada por este señor Bill Clinton, ¿no? El trágico legado de la doctrina de China de Bill Clinton.
Este señor es uno de los grandes culpables. Este señor que quiso dejar un legado para tapar el escándalo sexual que tuvo con su secretaria. Y esta externalización de llevar todo a la China incluía no solamente la producción, sino, como lo decía al comienzo, la transferencia de conocimientos técnicos, ya sea por empresas conjuntas. Entonces, dos empresas, una de la China y una de Estados Unidos, de Alemania, se unían y una le terminaba robando la propiedad intelectual a la otra, porque era lo que exigía el mismo gobierno de China. China decía, si va a trabajar aquí, si Apple va a trabajar, tiene que unirse con una China. O si Apple quiere producir algo, tiene que darnos licencias, acuerdos de licencia donde se le transfiere la propiedad intelectual y luego se terminaron robando la propiedad intelectual de absolutamente todos. Entonces, la estrategia de China de exigir transferencias de tecnología como condición para acceder al mercado, que de hecho se ha denominado como la transferencia forzada de tecnología porque fue a la fuerza, se convirtió en una característica propia del proceso de industrialización chino. No es que los chinos vinieron, qué grande, los chinos inventaron todo. No, los chinos se robaron todo. Esa es la realidad. Y ahora tal vez es demasiado tarde para poder revertir esta situación. Ahora, vayamos al caso de Clinton, porque Clinton en ese momento clasificó o catalogó esta transferencia de conocimiento de industria de tecnología como un beneficio mutuo, ¿no? Vamos ahora a poder producir barato y comprar barato, y la pertenencia a la Organización Mundial del Comercio, que fue Clinton el que hizo el lobby para que China pertenezca. Supuestamente él decía en ese momento, no es que va a crear inmediatamente una sociedad libre, no es que inmediatamente China va a dejar de ser comunista, pero aquí está la ideología de estos imbéciles. Ellos pensaban que al abrirse el mercado y el poder producir, se iban a ser todos capitalistas e iban a dejar el comunismo. Bueno, se equivocaron tremendamente, porque obviamente que China no respetó ninguna regla global, ninguna regla de comercio. 2 décadas después o 25 años después, es evidente que China no ha avanzado más rápido ni en la dirección supuestamente correcta, ¿no? Al menos que se considere que explotar su propia pertenencia a estas instituciones multilaterales internacionales haya sido su gran beneficio, ¿no? El haber pertenecido a la Organización Mundial para el Comercio, la Organización Mundial para la Salud, las propias Naciones Unidas, con todo este chantaje. Entonces, hay otra cuestión que quiero mencionar aquí, porque es interesante cómo muchos liberales están posteando esto. Creen que lo que quiere hacer Trump es traer todas estas fábricas de producción barata a los Estados Unidos para esclavizar a la clase trabajadora de los Estados Unidos. Y esto nos muestra que muchos de estos liberales no están en contra en realidad de la esclavitud laboral, porque piensan o creen que así pueden comprar barato, pero no se dan cuenta que muchas de estas compañías producen a 50 centavos de dólar y te venden el producto a $100. No te lo están vendiendo tan barato que digamos. Pero claro, para estos liberales, mientras sea en China o en Vietnam, y que las grandes corporaciones y fondos financieros se lleven el reparto a sus paraísos fiscales. Para terminar, para concluir, quiero leer este otro post que puso Juan Ramón Rayo hace apenas unas horas. La situación, ahora sí, la situación puede empeorar muchísimo. No ya porque esta misma situación se pueda reproducir con Estados Unidos y la Unión Europea, sino porque China no se quedará de brazos cruzados si pierde la totalidad del mercado estadounidense. ¡Ay! Se acaba de dar cuenta que China no se va a quedar con los brazos cruzados. Necesita colocar rápidamente su capacidad exportadora a otros mercados y lo hará devaluando el yuan. ¡Oh! Acaba de descubrir la receta que viene utilizando China hace 25 años o más. Devaluando el yuan. La devaluación del yuan será una bomba atómica para todos los países emergentes que compiten con China. Juan Ramón Rayo, llegas 25 años tarde, 30 años tarde. En el año 92 destruyeron la industria mexicana. Esto ha sido una bomba atómica para todos los países emergentes desde hace décadas, los cuales tendrán a su vez que devaluar, generando huidas descontroladas de capitales de esos países. Lo cual sí es verdad, pero este problema viene desde hace muchísimo. Y tarde o temprano había que hacerle frente. Esto no se podía seguir atrasando más. Obviamente que ningún político quiere atrasar esto, porque eso va a generar, obviamente,
que el costo político gigantesco y nadie lo quiere tomar. Trump no tiene problema con eso porque Trump hizo una promesa electoral. El objetivo final de las tarifas no es tanto la posible recaudación que podrían llegar a un pico de 600 mil millones de dólares en aranceles, sino que este es el objetivo de Trump, que gran cantidad de fábricas e industrias se radiquen en Estados Unidos para evitar aranceles como el potencial 104% anunciado China. Trump prometió en campaña que iba a regresar los trabajos que se fueron al extranjero. ¿Qué entendieron por eso? ¿Qué entendieron cuando Trump decía vamos a traer las industrias de vuelta, vamos a traer buenos trabajos para la gente? ¿Qué entendía o qué entendían todos estos liberales cuando Trump decían eso? Nosotros lo entendimos muy bien eso y todo lo que eso implicaba. Esto obviamente que va a exigir un momento de shock, pero es necesario que tarde o temprano alguien tenía que hacer algo al respecto. Lo que pasa es que la mayoría de nuestros países no tienen a presidentes que tienen el coraje de Trump de proteger a sus industrias, de proteger a su clase trabajadora y de reindustrializar sus países. Esto, señores, es tener visión. Ahora, ¿será un error el de Trump o no? Es una apuesta muy arriesgada, pero yo creo que un patriota lo tenía que hacer tarde o temprano.